Bueno, hermanos, y hoy continuamos en nuestro estudio expositivo a través del Evangelio según Lucas, y yo te invito a ir a Lucas capítulo 16. Vamos a estar viendo los versículos 19 al 31, viendo una parábola única, muy exclusiva, que es la parábola de Lázaro, el rico y Lázaro, el rico y Lázaro. Digo única por varias razones. Número uno, Lucas es el único evangelio que nos brinda la narración de esta parábola. Lucas es el único evangelio que nos brinda la narración de esta parábola. Número dos, esta es la única parábola de Jesús donde Él nombra a uno de los personajes, Lázaro. La única parábola de Jesús donde Él nombra a uno de los personajes. Y número tres, esta es la única porción de las Escrituras que nos relata la experiencia de alguien en el infierno. El tormento de alguien luego de que muere sin Cristo muere y se queda y se va al tormento eterno. O sea que yo creo que lo que esta parábola nos enseña es una enseñanza muy significativa, muy importante, que combate muchas de las falsas enseñanzas que dicen muchos hoy en día sobre el universalismo, de que todo el mundo va para el cielo, en muchos púlpitos se predica que el infierno es algo solamente mitológico, que no es real y que será, otros dicen que solamente por un corto tiempo, pero aquí vemos que no es esa la realidad. La Biblia no enseña eso, lo enseña como algo real, como algo por lo cual debemos estar advertidos, por lo cual debemos estar despiertos y prepararnos, porque la eternidad es una realidad. Así que yo quisiera que leamos juntos Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, vamos a tratar de terminar todo el capítulo 16. Lucas 16, versículo 19, dice de la siguiente manera: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, versículo 27, él dijo, el hombre rico: te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, Padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Oremos. Señor santo, bueno y justo, venimos, oh Dios, hoy ante tu palabra, sabiendo que ésta rompe nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, sabiendo que ella desenmascara nuestros deleites mal orientados. Y te pedimos, oh Dios, que tú por medio de ella y por medio de tu Espíritu Santo puedas
hacernos ver el peso de la eternidad y la urgencia del arrepentimiento, Señor. Por tu Espíritu, oh Dios, abre nuestros oídos para oír a Cristo, abre nuestros ojos para ver la gloria de tu gracia, Señor, y llévanos a arrepentirnos. Que esta no sea una historia más que leemos, que estudiamos, sino que este llamado despierte en nosotros la urgencia por el arrepentimiento genuino. Háblanos, oh Dios, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. En un sermón que data de diciembre del año 1734, el pastor y teólogo norteamericano Jonathan Edwards: el tiempo es corto, la eternidad está delante, y lo que esté en nuestros corazones en el momento de la muerte determinará dónde pasemos la eternidad. El tiempo es corto, la eternidad está delante, y lo que está en nuestros corazones en el momento de la muerte determinará dónde pasemos la eternidad. Él ahí está recordando una enseñanza que está en toda la narrativa bíblica, algo que solemos olvidar muy a menudo, y es la realidad de que cada decisión hoy es un eco de la eternidad. Todos tenemos una cita la cual no podemos obviar, no podemos posponer, que no solamente es la muerte, sino la realidad de lo que pasa después de la muerte. La Biblia es absolutamente clara y precisa en lo que nos dice en cuanto a la muerte y la necesidad que tenemos de vivir responsablemente delante de Dios para poder responder delante de Él cuando partamos a la eternidad. Te voy a leer varios pasajes bíblicos que nos apuntan hacia esa realidad que por estar abrazando el mundo y mirando lo terrenal solamente, muchas veces obviamos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. O sea, aquí nada está realmente oculto ante Dios, que todo lo sabe y Él lo va a traer a la luz. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que la muerte no es el final, sino que es el umbral de tu destino eterno. En Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29 se nos dice: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a la resurrección de la vida y los que practicaron lo malo a la resurrección del juicio. En Romanos capítulo 14, versículo 10 se nos dice: porque todos, no algunos, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. No habrá evasivas, no habrá excusas, ni abogado, no podemos postergarlo. Todos nos tendremos que presentar ante el tribunal de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, Pablo enfatiza esa misma realidad. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea que tus obras no serán olvidadas, sino que van a ser sacadas a la luz ante el tribunal del Dios que todo lo conoce, como vimos, como leímos hoy en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco. Hebreos capítulo 9, versículo 27 enfatiza la misma realidad. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea que no hay segundas oportunidades, no hay nadie que pueda escapar de la realidad de la eternidad y que tendremos que presentarnos delante de Dios al partir de esta tierra. Yo creo que esas palabras no son palabras para ignorar, son palabras para despertar el alma, para hacernos ver que el juicio no es una posibilidad, sino que el juicio es una cita divina que está
divinamente orquestada por Dios. Todos vamos a morir, pero no todos vamos al mismo lugar. Todos tenemos una cita con la eternidad, pero no todos estamos listos para ese encuentro. Y lo que hagamos en esta vida, cómo respondemos a Dios, cómo valoramos su palabra, cómo vivimos con lo que Él nos ha dado, revela si realmente estamos viviendo como ciudadanos celestiales o no. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere hacernos ver aquí con la parábola de Lázaro y el hombre rico. Una palabra que, como dije, solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas y que no es una parábola que nace en el vacío, que Jesús la dijo solamente por decirla, no es aislada. Viene al final de una serie de parábolas que Jesús está hablando para advertir y hacer ver el peso de la eternidad. Si recuerdas, ahí mismo en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, vemos cómo inicia esta serie de enseñanzas que hemos visto hasta ahora. En Lucas 15:2 se nos dice que habían fariseos y escribas que murmuraban a Jesús porque Él recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, luego de Jesús ver eso, les responde con 3 parábolas que hace ver cómo el cielo se goza del pecador que se arrepiente. Pero cuando llega al capítulo 16, Él gira esa conversación para hacer ver lo que impide a un pecador que se arrepienta. En el 15, Él habla de cómo el cielo se goza del pecador que se arrepiente. En el capítulo 16, Él voltea la cámara y hace ver cosas que impiden que un pecador se arrepienta. Primero cuenta la parábola del mayordomo infiel al inicio del capítulo 16, y Él termina diciendo en el capítulo 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a 2 señores. No puede servir a Dios y a las riquezas, haciendo ver cómo las riquezas suelen ser un obstáculo para que nos arrepintamos genuinamente y que si servimos a las riquezas no podemos servir a Dios. En el versículo siguiente del capítulo 16, en el versículo 14, leemos algo que yo entiendo que lo cambia todo. Dice que los fariseos, que eran amantes del dinero, o sea, que Él les está dando en el pelado a los fariseos. Él está hablando de cómo no puede servir a Dios y a las riquezas, pero ellos amaban el dinero. Y dice el versículo 14, que oían todo eso y se burlaban de Él. Ellos conocían la ley, pero despreciaban al dador. Ellos tenían la palabra, pero usaban la palabra para justificar su codicia, su amor a los placeres, su amor al dinero. Se creían justos, por eso no soportaban que Jesús desnudara su hipocresía. Y en respuesta a esa burla es que Jesús viene y les cuenta una historia, una parábola, la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y fíjate que Él no inicia aquí como solía iniciar sus parábolas. Él no habla de que el reino de los cielos es semejante, que es una fórmula que Él suele utilizar al iniciar las parábolas, sino que Él empieza hablando simplemente de cierto hombre. Él quiere que esa parábola sea un espejo para ellos mismos, que vean lo fútil de amar al mundo y no ser sincero y genuino con el Señor. Así que al ver esto, yo creo que no solamente a los fariseos, sino a nosotros mismos nos sirve de espejo. Esta parábola busca despertarnos del sueño espiritual, busca despertarnos para que veamos la realidad de la eternidad y cómo debemos prepararnos a sabiendas de la realidad de la eternidad. Aquí vamos a ver 4 escenas que contrastan el destino eterno de quienes viven para sí y quienes viven para Dios. 4 escenas que contrastan el destino eterno de quienes viven para sí y quienes viven para Dios. Número 1, lo primero que Él nos enseña en los versículos 19 y 21 es cómo la autosuficiencia
disfraza el vacío espiritual. Cada uno de nosotros, sin Dios, tenemos un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y lo que hacemos, lo que el pecado nos lleva a hacer muchas veces, es que nos lleva a creer que podemos ocupar ese espacio que le pertenece solo a Dios con cosas terrenales, pero eso es imposible. Solemos utilizar las relaciones, el poder, el dinero, para tratar de llenar ese vacío con las cosas que el mundo tiene, pero la realidad es que en el fondo nada de eso puede ocupar ese vacío que solamente le pertenece a Dios. Jesús comienza mostrándonos de esa realidad. Antes de llevarnos a mirar el juicio eterno, nos lleva a ver algo tan cotidiano que muchos pasarían por alto. Él nos presenta una puerta que hay en la historia. Él no habla de aquí de truenos, no hay visiones celestiales, solo hay una puerta y hay dos hombres de cada lado de la puerta. En lo cotidiano nos hace ver lo eterno, porque lo eterno comienza en lo cotidiano, lo eterno comienza en lo ordinario. Él comienza la parábola diciendo en el versículo 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día con esplendidez. Esta es una presentación del personaje del hombre rico, que era alguien no solamente rico accidentalmente, era alguien que tenía gran prestigio, gran posición. Él dice aquí que vestía constantemente de púrpura y lino fino, una vestimenta que era sacada principalmente para los reyes, para personas de mucha importancia, la nobleza, las personas sumamente ricas. Número uno, porque la púrpura era el tinte que era extraído de un molusco raro y era sumamente caro. El lino fino era importado de Egipto y era un símbolo de distinción. Este hombre se vestía de lujo, no una vez, solamente para una celebración, sino que Jesús utiliza aquí el tiempo perfecto para hablar de lo continuo. Era algo continuo que este hombre hacía. Y no solamente se vestía así continuamente, sino que habla de que él celebraba continuamente con esplendidez. O sea, no era un evento ocasional, era un estilo de vida. Este hombre había hecho del placer su religión. Es lo que se llama hedonismo. Él se deleitaba en hacer fiestas, él se deleitaba en celebrar con esplendidez continuamente. Pero fíjate algo interesante, Jesús no nos da el nombre de este hombre rico, es simplemente presentado como un hombre rico, es alguien anónimo que se ha quedado anónimo desde que Jesús dio esta parábola. Yo creo que esto es teológicamente intencional. En la tierra lo conocían todos, pero en el cielo nadie lo conocía. No era importante su nombre. No se dice que ese hombre era un asesino, no se dice que era inmoral, no se dice que era blasfemo. Lo único que sabemos es que vivía para sí mismo, totalmente centrado en sí mismo. Su pecado no era escandaloso, sino que era hasta religiosamente decoroso, pues era alguien muy importante. Y yo creo que ese hombre representa a millones de personas cuyo Dios es el placer, cuyo Dios es el deleite. Personas que no rechazan abiertamente a Dios, pero viven como si Él no existiera. Personas que sin darse cuenta están escribiendo con cada fiesta su eternidad. Una compra, una fiesta, una indiferencia a la vez. La abundancia sin temor es una trampa mortal. Aquí el problema no es el dinero o las posesiones que este hombre tenía, era que el dinero, las posesiones, las fiestas, el estar centrado en sí mismo era su Dios. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás en peligro, estás perdido. Y sabes que muchas veces solemos confundir la riqueza con la bendición de Dios. Solemos pensar que porque Dios me está bendiciendo materialmente o porque tal persona
está siendo bendecida materialmente por la gracia general de Dios, entonces esa persona tiene bendición específica de Dios. Sin duda alguna, el Señor tiene gracia general. En su gracia Él bendice al impío, al justo y al que no es justo. Son cosas que uno no entiende, pero es parte de su gracia general. Pero esa bendición que puede ser terrenal aquí en la tierra, no dice nada de la eternidad. No dice nada de la eternidad. Ahora, la manera como usamos las bendiciones que Dios nos da, sí dice qué realmente es nuestro Dios, qué realmente nosotros valoramos. Y ahí te hago la pregunta: ¿qué revelan tus gastos y tus placeres de lo que valoras? Tus gastos no solo pagan cosas, sino que yo creo que nuestros gastos y nuestro tiempo habla de cuál es nuestra teología. Yo puedo decir mucho con mi boca, pero la manera en cómo vivo es lo que dice realmente cuáles son mis convicciones. Imagina que alguien tomara todos tus recibos al final del mes, las transferencias que hiciste, los pagos a la tarjeta que hiciste, los pedidos en línea, las salidas, las suscripciones, y los pusiera enfrente de aquí, de la iglesia, en una pantalla. ¿Habría necesidad de preguntar lo que tú amas? ¿O realmente la manera como vives, tus gastos y el uso de tu tiempo revela dónde está tu corazón? El problema no es tener dinero, sino el uso que le damos al dinero. El problema es vivir como si el dinero fuera nuestro Dios, y ese es el problema de este hombre. Del otro lado de la puerta se nos presenta a otro personaje. Se nos presentó al hombre rico que vive solamente para sí, que está deleitándose simplemente en lo terrenal continuamente. Pero del otro lado de la puerta se nos presenta a otro hombre. Y a este hombre se le llama Lázaro. Lázaro. En hebreo, el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. El Azar, Elohim Azar. Dios, Jehová es el Señor, es mi ayuda. Y este hombre que se presenta aquí es un hombre que, según nos dice el versículo 20, es un hombre que está tirado en el suelo, cubierto de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Un poco paradójico, si lo pensamos, porque si el nombre de Lázaro, que es presentado como el Señor, Dios es mi ayuda, ¿cómo va a ser que aquel cuyo Dios, Jehová es mi ayuda, es alguien que está pasando necesidad física, económica, que tiene hambre, que tiene enfermedad? Y no solamente que tiene enfermedad, él está en tal condición que lo que Jesús dice aquí no solamente es que él está echado a la puerta del hombre rico, sino que a él lo echaron ahí. Lázaro ni podía moverse él mismo para ponerse ahí. De seguro fue llevado por amigos, familiares que tal vez no podían hacerse cargo de él, y lo llevaron a la puerta del rico tratando de apelar a la misericordia de ese hombre. Y él tenía hambre, y fíjate que él no está aquí frustrado ni está gritando por un plato de comida. Solo Jesús dice que solamente ansiaba comer las migajas que caían. En ese tiempo, en la cultura, los ricos se limpiaban las manos y la boca con pan, con pedazos de pan, no con servilleta. Entonces muchas veces tomaban un pedazo de la masa del pan, se limpiaban y luego tiraban las migajas o el resto hacia el suelo. Y eso es a lo que Lázaro está ansiando. Y también tal vez algo impresionante a ver aquí, no es solamente que él está ansiando las migajas, pero fíjate que él está siendo ignorado por todos, pero vienen los perros y lamían sus llagas, los perros que eran considerados como inmundos en esa sociedad. Ahora, yo creo que algo importante que Jesús está haciendo aquí, haciéndonos ver a Lázaro, el Señor es mi ayuda, en esta condición de tanta necesidad y hasta de dolor y ser ignorado, es que realmente nuestra posición o confianza en Dios no depende de la situación externa que estemos atravesando.
no depende de la situación externa que estemos atravesando. Mi confianza en Dios no tiene que ver con lo terrenal, porque la confianza en Dios va más allá de esta tierra, mira a lo eterno. La pobreza no garantiza la salvación, la riqueza no condena automáticamente. El mensaje de Jesús es profundo, es en la necesidad donde el alma muchas veces aprende a decir, Dios es mi ayuda. Y eso es lo que muchas veces pasa, que Dios nos lleva a situaciones de dolor, de necesidad, para que podamos verle en grande y podamos decir, realmente el Señor es mi confianza. Porque muchas veces cuando estamos en riqueza, cuando estamos en bonanza, olvidamos la realidad que en pobreza y en riqueza el Señor es mi ayuda. Yo no soy que me proveo, yo no soy que busco que hago o creo mi bienestar. Es Dios la fuente de cada bendición. Pero Jesús no solamente quiere mostrarnos cómo vivieron estos hombres, sino que Él va más allá. Ahora nos va a mostrar cómo murieron y más que cómo murieron, a dónde fueron. Y nos va a mostrar algo que sería la segunda marca reveladora de esta historia. Él nos va a mostrar que la muerte no borra la verdad, sino que la expone. La muerte no borra la verdad, sino que la expone. La muerte revela lo que el hombre trató de ocultar. Después de presentarnos esta escena con una puerta, está el hombre rico de un lado, en gran abundancia, en gran bonanza, y está Lázaro, el Señor es mi ayuda, del otro lado, con llagas, hambriento, necesitado, ignorado. La escena cambia drásticamente. La vida cotidiana queda atrás. Las ropas de púrpura y lino quedaron atrás, los banquetes quedaron atrás, las llagas, la enfermedad, la necesidad quedaron atrás. Y lo que no se veía en vida queda descubierto en la muerte. Lo que parecía bendición ahora se revela como ruina y lo que parecía miseria ahora brilla con la gloria. Nos hace ver la realidad de que la muerte no discrimina. Llega al pobre, llega al rico, llega al joven, llega al anciano, llega al enfermo, llega al que tiene salud. Pero nos hace ver también la realidad de que aunque ambos murieron, no tuvieron el mismo final. No tuvieron el mismo final. Jesús no quiere que pensemos en la muerte solo como el final de la vida, sino que veamos la muerte como el comienzo de la eternidad. Él empieza hablándonos acerca de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Dice, sucedió que murió el pobre Lázaro. Una frase un poco seca, parece breve, sin adornos, no hubo funeral, no hubo grandes discursos, no hubo flores, simplemente él dice que murió el pobre. Tal vez el cuerpo de Lázaro fue echado en el basurero que estaba en la entrada de Jerusalén. Tal vez él fue totalmente ignorado, tal vez no tenía familia. Él simplemente murió. Y dice un detalle precioso. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo creo que eso es maravilloso, pues habla de la honra de Dios a aquel que confía en Él. La palabra griega usada aquí, llevado, implica ser cargado, ser conducido con cuidado. Así como Lázaro fue conducido hacia la puerta del hombre rico, ahora Lázaro está siendo llevado por ángeles a la gloria celestial. Dice que fue al seno de Abraham, una expresión judía para el lugar de consuelo eterno, para la cercanía con los redimidos, pero sobre todo para la comunión con Dios mismo. Aquel que fue ignorado, aquel que fue despreciado, aquel que estaba necesitado, ahora está en la presencia de los justos. El hombre que nadie quería tocar, ahora es cargado por los ángeles, por estos seres celestiales para llevarlo a la gloria. Y todo sin pronunciar una palabra. Fíjate que Jesús no nos ha dicho nada que ha dicho Lázaro. Su testimonio no está en lo que dijo, sino en cómo vivió y en quién esperó. No sabemos realmente qué creía él.
pero sí sabemos cuál era su confianza. Su confianza estaba en Dios, Dios era su ayuda y Dios no defrauda a los que esperan en Él. Luego de presentarnos a Lázaro, Él nos presenta al hombre rico. Luego de presentarnos a aquel que fue despreciado en la tierra, pero honrado en el cielo, Él nos va a presentar el contraste. Aquel que fue honrado en la tierra, pero despreciado en la eternidad. No solamente dice que murió Lázaro, pero dice en la segunda parte del versículo 22 que murió también el hombre rico. Y da un detalle, no solamente dice que simplemente murió, sino que dice que fue sepultado. Un giro un tanto dramático. Él no menciona ángeles aquí, no menciona honra celestial, está mencionando honra terrenal. Seguro este hombre rico murió y hubo grandes discursos, hubo un gran funeral, hubo muchas flores. Fue honrado en la tierra, pero no fue honrado en la eternidad. El texto dice en el versículo 23 que en el Hades el rico alzó sus ojos. El Hades no es el infierno final, sino el intermedio lugar de castigo y tormento para aquel que muere sin Cristo entre ahora y el juicio final, como leímos en Apocalipsis capítulo 20. Hades se refiere a la morada de los condenados antes del juicio y sentencia a la fase final, que es el infierno, el lago de fuego. Ahí donde leímos en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 13, nos habla de cómo el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno por sus obras. El cristiano, cuando muere, va directamente a la presencia de Dios. El no creyente, el impío, el que muere sin Cristo, va al Hades a esperar en tormento hacia la entrega final al infierno. Mira la frase que alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Eso muestra que el hombre estaba plenamente consciente de lo que pasaba a su alrededor y estaba experimentando un tormento real. Su alma no estaba dormida, él no estaba anestesiado, él no dejó de existir, él estaba plenamente consciente y sintiendo el tormento que estaba viviendo por morir sin Cristo. Él lo dice, él habla que estaba en tormento, lo cual habla de una prueba enorme, de un castigo severo. O sea que el rico despertó, pero despertó demasiado tarde. No despertó en su mansión, despertó en tormento, no despertó en placeres, sino en gran aflicción. La realidad de cómo cada alma sin Cristo despierta cuando parte de esta tierra. O sea que la pregunta no es si despertarás, la pregunta es ¿dónde despertarás? ¿Dónde despertarás? Jesús quiere que entendamos esto. Este hombre no está soñando. Y eso es muy importante de entender porque hay mucha falsa enseñanza que se dice hoy. De hecho, el viernes pasado alguien me hablaba de eso, de cómo no solamente se plantea universalismo, el hecho de pensar, bueno, todos los caminos llegan a Roma, sino también de que muchos entienden que el que no va al cielo simplemente deja de existir y no va a estar consciente y por lo tanto el infierno es algo irreal. El infierno es una realidad y vamos a estar conscientemente arrepintiéndonos, pero tarde, de todo lo que ignoramos. Por eso Jesús dice en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 7, que ese día va a ser el día del crujir de dientes, donde te vas a dar cuenta de tantas veces que fuiste advertido y tantas veces que ignoraste el mensaje de la vida eterna que es Cristo. Ese hombre no estaba soñando, no estaba en un intermedio de reflexión, estaba en agonía real, en plena conciencia, sin alivio. Y mira lo impactante, no solamente lo que estaba sintiendo, sino también lo que ve. Él dice, nos narra aquí Jesús, que el hombre rico en medio del tormento vio de lejos a Abraham
y a Lázaro que estaba en su seno. Ahí ocurre la gran inversión de la eternidad. El que vivía lejos de Lázaro, ahora lo ve lejos de sí mismo. El que nunca levantó su mirada para mirar a Lázaro, ahora alza los ojos en medio del tormento y ve a Lázaro en bonanza, en bendición, en la eternidad con Abraham. Él quiere ahora clamar por misericordia. Está clamando por misericordia, pero ya es tarde, ya es tarde. Es un principio consistente en toda la enseñanza bíblica. No es que Dios deja de ser misericordioso, Él está siendo misericordioso hoy, su gracia se está mostrando a tu vida hoy, pero la Biblia nunca promete que va a haber misericordia luego de la muerte. Ahí se cumple la justicia perfecta de Dios. El tiempo de salvación es hoy. Por eso dicen textos, por ejemplo, como Mateo capítulo 7, versículo 13, voy a leer algunos ahí. Ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hebreos 9, versículo 27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo quiero que entiendas esto. La muerte no transforma tu alma, sino que revela lo que tu alma amaba aquí en la tierra. Solo expone. Si vives sin Dios, vas a morir sin Dios. Si desprecias la palabra hoy, no tendrás oportunidad en la eternidad. Si ahora adoras tus placeres, despertarás con ellos en la eternidad, pero sin satisfacción. Sin satisfacción. O sea que la pregunta no es si morirás, es dónde abrirás los ojos luego de la muerte. Hoy puedes tener fama, hoy puedes tener estabilidad, puedes tener reconocimiento, puedes tener poder y aún así estar a un suspiro del tormento eterno. Y de la misma manera, hoy puedes estar enfermo, hoy puedes ser ignorado, hoy puedes estar en gran aflicción, pero si tu esperanza está en Cristo, tus ojos verán la gloria por la eternidad. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás enfrentando aún las aflicciones que Dios en su gracia y su soberanía pone en tu vida? ¿Qué será lo primero que verán mis ojos cuando los cierre por última vez? Y tú sabes que, aunque a veces pensamos que tenemos el tiempo controlado, tú y yo no controlamos el tiempo, tú y yo no sabemos. Tan neciamente muchas veces decimos, bueno, cuando yo esté más viejo, bueno, cuando mis hijos crezcan, bueno, cuando yo me jubile, bueno, cuando pase esto, entonces ahí yo me voy a convertir y me voy a entregar al Señor. Tú no manejas ni un segundo de tu vida, el Señor determina tu tiempo. Tu tiempo de salvación es hoy, aprovéchalo ahora. Y luego de hacer ver eso, Jesús nos deja escuchar la voz del rico desde el Hades. Por primera vez este hombre habla y lo que dice revela lo escalofriante del lugar donde él estaba, lo escalofriante del lugar donde irás si no te entregas a Cristo. Mira lo que este hombre dice. Y ahí vemos una tercera marca que es el clamor tardío de un corazón no arrepentido. Versículo 24, el clamor tardío de un corazón sin arrepentimiento. El hombre empieza a gritar, versículo 24. Ese hombre que tenía mucho poder, muchas posesiones, mucho placer aquí en la tierra, mira lo que dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, a quien él no quería ni siquiera tocar, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Gritando, una súplica urgente, intensa, pero también reveladora, nos hace ver la realidad de la agonía del infierno.
Padre Abraham. Aún en el infierno Él está tratando de apelar a su descendencia, a su raíz. No solamente le dice a Abraham, Él sabe quién es. Él está clamando a Abraham como su padre, olvidando lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículos 39, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. No es de linaje, cada uno es responsable delante de Dios. Yo creo que el infierno está lleno de personas que tenían mucha religión pero poca redención, que apelaban a su linaje, a sus obras, a su rutina, pero no tenían una relación personal con el Dios Todopoderoso. Padre Abraham le dice, envía a Lázaro. Mira la arrogancia persistente aún después de la muerte. En vida no le dirigió la mirada a Lázaro y ahora lo quiere usar como si fuera su sirviente. Ni siquiera en el tormento él ve a Lázaro como igual. Su petición ahí no nace de la humildad, sino de la desesperación egoísta. Manda a Lázaro, envía a Lázaro, que moje su dedo con agua. ¿Tú ves la agonía que tenía este hombre en el infierno? ¿Ves que no es algo mitológico, que no es algo... Es agonía real. Él mismo lo dice, estoy en agonía. Eso no habla de una simple incomodidad, habla de dolor agudo, sufrimiento torturante. Jesús aquí no está usando metáforas ni palabras para exagerar lo que este hombre está sintiendo. Jesús está describiendo el juicio real de un alma que se va sin Dios. Pero aún en su agonía, este hombre no pide perdón, no confiesa su pecado. Él lo que quiere es alivio del tormento, del infierno. De nuevo, el infierno no produce transformación, sino que hace ver cuál era tu realidad cuando estabas en vida. Abraham responde, versículo 25, le responde con justicia y con verdad. Recuerda una frase que es devastadora, tanto para el hombre rico como puede ser devastadora para ti. Recuerda, trae a la memoria todo lo que habías aprendido, todo lo que fuiste advertido. Recuerda. Yo creo que cada recuerdo en el infierno es un eco de lo que pudo haber sido. Ese será el día del crujir de dientes. Si me hubiese arrepentido, si hubiese escuchado a mi mamá, si hubiese escuchado a mi papá, si hubiese sido humilde y hubiese dejado lo terrenal. Este no es un reproche, sino un recordatorio devastador, lo que le dice a Abraham. Durante tu vida recibiste tus bienes, fuiste bendecido. No es un reproche por ser rico, es una declaración de juicio sobre cómo administró su vida. Recuerda todo lo que recibiste, todos los privilegios que recibiste y la indiferencia que tuviste hacia Dios. Tú tuviste recompensa, tú elegiste tu reino, tú viviste como si Dios no importara, por lo tanto ahora no apeles a Dios, no hay tiempo. Y ahora cosecha. Él está cosechando el fruto de su decisión, de cómo vivió en vida. Y de la misma manera fue Lázaro. Lázaro asimismo tuvo males terrenales, pero lo terrenal es por un tiempo, pero su confianza estuvo puesta en Dios. Fíjate como aquel que fue bendecido material y terrenalmente, quitó sus ojos de Dios, pero aquel que estuvo en aflicción en la tierra, su confianza estuvo en Dios. El que parecía maldecido ahora es consolado, el que parecía bendecido ahora está condenado. No olvidemos eso. No nos sumemos a la manera como la sociedad trata de ver o medir el éxito en la vida de una persona. Una persona no es exitosa por lo material que tenga. Una persona es exitosa por lo celestial, lo espiritual, por su sometimiento al Dios Todopoderoso.
Nuestra cultura mide el éxito por lo que se puede ver, por lo que se puede contar, por lo que se puede presumir, por el dinero acumulado, los logros profesionales, el reconocimiento social. Pero la eternidad, tal como la palabra revela, trastorna por completo ese sistema de valores. La eternidad invierte lo que este mundo valora. La eternidad invierte lo que este mundo valora. Y tú y yo, que estamos criando, tenemos un gran papel que poner en nuestros hijos, de hacerles ver qué es lo que vale la pena. Triste es ver cómo padres cristianos lo que le modelan a sus hijos, no con las palabras, sino con los hechos, es que lo importante es la carrera que tengas, el dinero que acumules, las posesiones que obtengas, el lugar que tengas en la sociedad. Tu hijo puede ser la persona más rica del mundo, con mayores posesiones, y si no tiene a Cristo, no ha tenido nada, porque va a estar como este hombre. Jesús mismo lo dijo en Lucas 16, aquí en el versículo 15, lo que los hombres consideran muy valioso es abominación delante de Dios. La eternidad pone al revés la escala de importancia. El pobre Lázaro, ignorado, despreciado, es exaltado en el consuelo eterno. Y este hombre rico que había sido apreciado terrenalmente ahora es despreciado por el cielo. ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿Detrás de qué estás corriendo en esta tierra? Con eso que le dice a Abraham, él tuvo que crujir sus dientes, tuvo que arrepentirse de no haberse arrepentido. Pero más que eso, Abraham le dice, y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes. Abismo describe un vacío insalvable, una separación irreversible. Y yo creo que ese abismo es construido con cada decisión en la tierra que va contrario a la palabra de Dios. No es un obstáculo momentáneo, es una barrera eterna. No hay tránsito entre condenación y consuelo, no hay escape, no hay posibilidad, el juicio está sellado. No es real que el infierno va a ser por un tiempo y que luego vas a poder ir al cielo. La realidad del infierno y del cielo es eterna y son inseparables. Solo Jesucristo pudo para proclamar su victoria en el Hades. Más nadie. O sea que este pasaje destruye varias ideas erróneas comunes hoy. Número uno, destruye la mentira del purgatorio. No existe el purgatorio. Jesús no deja lugar para un espacio intermedio de purificación. Solo hay dos caminos, solo hay dos destinos y ambos son permanentes. Número dos, también destruye la idea errónea, la idea falsa del arrepentimiento después de la muerte. Es mentira y es falso de que nosotros podemos iluminar el camino de aquel que se muere. No. Cada quien es responsable delante de Dios por cómo vivió y cuando mueres vas a cosechar lo que cultivaste aquí. Es increíble cómo hoy en día muchos millones siguen creyendo estas mentiras inventadas por hombres para sacar dinero, para llevarnos a tratar de limpiar nuestra conciencia por lo que no hicimos por nuestro familiar o a tratar de pensar que nosotros podemos doblar la mano del Señor. Eso es falso. Yo estaba, ahora cuando fui a Colombia, a Bogotá, en Bogotá, nos llevaron a una montaña que tiene una iglesia grande, Montserrat, y estábamos ahí. Yo entré al templo para ver el templo, la arquitectura, leer todo lo que había ahí. Y me encontré con un letrero que había, porque están en el tiempo de la peregrinación, algo así, pero hablaba de las indulgencias.
y daba una explicación de lo que, bueno, algo que fue el motor que usó, yo digo, Dios durante la Reforma Protestante. En ese tiempo se cobraban indulgencias para que tú puedas pagar para la eternidad de alguien que se ha muerto, y se recolectó mucho dinero. Pero en este letrero que yo veía, daban como ciertos pasos, sacramentos, cosas que debes hacer con indulgencias para tratar de iluminar o cambiar el destino de personas que han muerto. Eso te hace ver la falsedad en la que muchos están creyendo que pueden cambiar el plan soberano de Dios. Y está tan claro en las Escrituras. Jesús mismo enseña que no todos se salvan, no todos van al cielo, no todos tendrán paz eterna. El infierno no es simbólico, es real. Y Jesús, el Salvador tierno, lo predicó más que cualquier otro. Por eso tú y yo no podemos callarlo. No es un mensaje de odio hablar del infierno. Es un mensaje de amor, advertir en cuanto a la realidad de lo que le espera a aquel que muere sin Cristo. No podemos confundir la paciencia de Dios con la aprobación o el cambio de los planes de Dios. ¿Qué estás esperando para venir delante de Dios, para rendirte a los pies de Cristo? Fíjate que aún el hombre rico comprendió esa realidad cuando Abraham se la dijo. Y a partir del versículo 27 nos lleva a ver cómo el rechazo de la palabra revela incredulidad endurecida. Ahí, desde el versículo 27, yo creo que él entendió que ya no podía venir alguien a traer alivio a él. Ahora él cambia su súplica, ya no pide para sí. Por primera vez este hombre deja de mirarse a sí mismo y mira a otras personas, pero ahora él va a mirar, a pensar en sus hermanos. Él va a pensar en sus hermanos. Él va a apelar para que alguien vaya y advierta a sus hermanos para que ellos no terminen en el mismo lugar que él terminó. Él dice: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre que ignoró la miseria de otro ser humano ahora quiere advertir a otros de la realidad del juicio. Pero es un clamor que no nace del arrepentimiento, sino que nace del miedo. No es que él quiere glorificar a Dios y que ellos estén en la presencia de Dios. Él solamente no quiere que ellos estén en el infierno. Abraham le dice a esa petición que él da desde el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Yo creo que esa respuesta de Abraham es maravillosa y hace eco aún en nuestros días, donde muchos púlpitos tienen por debajo el poder de la palabra de Dios, donde muchas personas dicen: bueno, sí, tenemos la palabra, pero necesitamos otra cosa. ¿Cuántas veces a mí no se me ha hecho la observación? Pero pastor, si traemos un muerto aquí delante y el Señor lo resucita, así entonces las personas van a creer. Si viene tal artista o cantante famoso, si esa persona se convierte y entonces habla acerca de Jesús, entonces muchos van a creer. Pero eso es totalmente falso y eso disminuye el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que Abraham quiere que este hombre entienda. Él cree, le dice a Abraham, versículo 30. No, padre Abraham. Abraham le dice: ustedes tienen a Moisés y a los profetas, le dice, tienen la palabra, lo que tenían en ese momento, como la palabra de Dios. Tienen lo mismo que tú y yo tenemos en el Antiguo Testamento. Ellos tienen eso, le señala Abraham. Pero él se va más allá en su reflexión. No, padre Abraham, versículo 30, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No, si sucede tal milagro, si el Señor baja su mano, si tal cosa pasa, ahí sí yo me voy a convertir.
lo que muchos dicen. Él está apelando a esa misma realidad, pero está poniendo por debajo el poder de la palabra de Dios que Dios ya ha dado. ¿Qué le dice Abraham, versículo 31? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si no responden a la poderosa palabra de Dios, no van a responder aun si alguien se levanta de los muertos. Y lo paradójico de esto es que Jesús mismo, quien está contando esta parábola, murió y resucitó de los muertos, y los mismos fariseos y escribas no vinieron a Dios, rechazaron el mensaje de Cristo. No creas que hay algo más poderoso y efectivo que la palabra de Dios para traer vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Si no te sometes a la palabra de Dios y a su señorío, si no crees por medio de la palabra de Dios, no importa si el Señor te sana o no te sana, si te da trabajo o no te da trabajo, no vas a creer. Una y otra vez, Señor, si tú me das un trabajo, si tú sanas a mi mamá, si tú me sanas de esta enfermedad, entonces yo me voy a entregar a ti. Viene el Señor, le da el trabajo, lo sana de la enfermedad, sana a la mamá. La persona viene, sí, me voy a entregar al Señor. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¡paf! Y se olvida de lo que dijo. ¿Por qué? Porque el poder no está en esa obra que vemos. El poder está en lo que Dios ya ha dado. Y el mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida es darte vida en medio de tu muerte espiritual. Esa vida, esa confianza, esa esperanza, esa plenitud que da Cristo, nada ni nadie en este mundo la va a dar. Y así termina esta historia que Jesús nos cuenta. Sin redención, sin alivio, sin esperanza para el rico, sin arrepentimiento para sus hermanos. Solamente una verdad retumbando una y otra vez, y esa es que la palabra de Dios es suficiente. Si no la escuchas y obedeces, nada más puede salvarte. Esa fue una confrontación directa a quienes escuchaban a Jesús. Ellos se burlaban de Jesús, como vimos en el versículo 14 aquí del capítulo 16. Ellos confiaban en su religión, pero amaban el dinero. Ellos tenían las escrituras, pero las rechazaban. Y Jesús les está diciendo, ni aunque yo mismo resucite, ustedes van a creer, y no creyeron. Pero mi hermano, Jesús contó esta historia para que tú y yo no terminemos de la misma manera que terminó este hombre rico. La puerta aún está abierta, el abismo aún no se ha sellado, la palabra aún está sonando. No esperes una voz del cielo, Dios te está hablando a ti hoy por medio de su palabra. Ya tienes la advertencia, ya tienes el evangelio. El infierno está lleno de personas que pensaban que iban a tener un poco más de tiempo. Personas que escucharon, pero nunca se sometieron a la palabra que escucharon. Jesús no cierra esta historia con un consuelo, sino con una advertencia. No nos dice si los hermanos creyeron, no nos da un desenlace feliz, porque el desenlace lo está escribiendo en ti. Y esto no es simplemente una historia, sino que es, como dije al inicio, un espejo para que examinemos nuestro caminar, para que nos presentemos delante de Dios humildemente, para que podamos tener la seguridad de dónde vamos a abrir nuestros ojos cuando pasemos a la eternidad. El rico en el infierno levantó los ojos y pidió ayuda porque estaba en gran tormento, pero ya no tenía oportunidad. Lázaro fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, tuvo descanso eterno, la verdadera paz, el verdadero gozo pleno que da la eternidad y Cristo. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Responderás a tiempo? ¿O tendrás el crujir de dientes cuando sea demasiado tarde?
no desperdicies los días de tu vida viviendo para esta tierra, porque tu corazón clama por el cielo. El Señor puso el cielo, lo eterno, en nuestros corazones, y nada en este mundo, ni el dinero, ni posesiones, ni relaciones, ni sistema de hombre va a poder llenar ese espacio que solamente le pertenece a Dios. Que el Señor obre en tu vida y que respondas con arrepentimiento genuino hoy, porque el día de salvación para tu vida es hoy. Tomemos unos minutos ahí donde estamos para reflexionar en la palabra predicada.